El mundo como que se paró. Un silencio bien fuerte llenaba todo a mi alrededor. Sentía un hueco enorme, una soledad que me estaba tragando. Mis ojos buscaban respuestas por todos lados, pero solo encontraban la nada. La incertidumbre me tenía atrapado. ¿Dónde estaba Dios con tanto dolor? ¿Por qué dejaba que mi alma se rompiera así? Las lágrimas me salían sin parar, como un espejo de la angustia que me inundaba. Necesitaba una señal, una palabra, algo que me dejara agarrarme de la esperanza. Pero el silencio seguía ahí, y con él, la sensación de que Dios me había dejado solo se hacía más grande. Con la poca fuerza que me quedaba, cerré los ojos y recé en silencio. Una súplica desesperada por un poquito de luz en la oscuridad. La respuesta no llegó enseguida. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad, y la espera se volvía insoportable. Una tormenta empezó a crecer dentro de mí, una mezcla de miedo, ansiedad y desesperación que no podía controlar. Un remolino de emociones encontradas que amenazaban con destruirme. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia mente. La duda y la fe se peleaban sin descanso, como dos fuerzas opuestas que no podían coexistir. Mientras la incertidumbre me tenía en un estado de angustia todo el tiempo, cada pensamiento se convertía en una batalla interna. Me acordaba de lo que me decía mi abuela, una mujer con una fe a prueba de todo. Dios nunca te deja solo, mijo. Sus palabras eran un consuelo en tiempos difíciles. Aunque no lo veas, Él siempre está contigo. Estas palabras resonaban en mi mente, tratando de encontrar un lugar en mi corazón. Sus palabras se oían en mi mente como un eco lejano, pero no calmaban la tormenta que tenía adentro. La lucha interna continuaba, sin tregua. Las noches se hacían eternas, cada segundo se alargaba, y el silencio de la noche solo amplificaba mis pensamientos. El insomnio se volvió mi único amigo, torturándome con recuerdos del pasado y miedos del futuro. No había escape de esta prisión mental. La soledad se adueñó de mí, como una sombra que ya no se iba. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Desesperado, buscaba respuestas en la Biblia, en las oraciones, en la música religiosa. Intentaba encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, pero nada parecía quitarme este dolor que me estaba consumiendo. Cada intento de encontrar paz se sentía en vano. La conexión con Dios se había roto, o al menos eso pensaba yo. Sentía que estaba solo en mi lucha, sin nadie a quien recurrir. Una noche, mientras estaba despierto en mi cama, hundido en la oscuridad y la desesperanza, escuché un susurro. Era un sonido tan leve que al principio pensé que era el viento o algún ruido lejano. Una voz suavecita y tranquila, como cuando el viento sopla entre las hojas, entró en lo más profundo de mi ser. Era una voz que parecía venir de otro mundo, un mundo lleno de paz y serenidad. Al principio creí que era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Me pregunté si estaba soñando o si mi mente me estaba engañando. Pero la voz seguía ahí, diciéndome mi nombre, invitándome a levantarme y seguir adelante. Era una invitación que no podía ignorar, una llamada que resonaba en mi alma. No eran palabras que se oyeran, sino una certeza que me llenaba el corazón, una presencia que me daba calma y quitaba la oscuridad. Sentí una calidez que nunca antes había experimentado, como si una luz interior se encendiera. Con miedo y esperanza, me levanté de la cama y me fui a la ventana. Cada paso que daba, sentía que me acercaba más a esa voz, a esa presencia que me llamaba. La luna llena iluminaba la noche, creando una atmósfera mágica y misteriosa. La luz de la luna parecía tener un brillo especial, como si estuviera destinada a guiarme. En ese momento, sentí una paz que no podía explicar, una sensación de que no estaba solo. Era como si el universo entero me estuviera abrazando, dándome fuerzas para enfrentar cualquier cosa. Al día siguiente, decidí ir a caminar al parque, buscando un poco de paz en medio del caos que traía dentro. El parque siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía desconectar y encontrar un momento de tranquilidad. El sol se asomaba entre las nubes, como si la naturaleza misma me quisiera animar. Los rayos de sol que se filtraban a través de las hojas de los árboles creaban un ambiente mágico, casi como si el parque estuviera vivo y me diera la bienvenida. Mientras caminaba sin rumbo,
Viendo a la gente pasear, me topé con una señora mayor sentada en una banca. Parecía estar en paz consigo misma, observando el mundo con una calma que me resultaba envidiable. Su cara reflejaba una paz y una sabiduría que me llamaron la atención. Había algo en su mirada, una profundidad que sugería que había vivido muchas experiencias y aprendido valiosas lecciones a lo largo de los años. Sin pensarlo mucho, me acerqué a ella y empezamos a platicar. Fue una decisión impulsiva, pero algo en mi interior me decía que debía hablar con ella. No me acuerdo bien de qué hablamos, pero sus palabras, llenas de amor y compasión, me llegaron al alma. Cada frase que pronunciaba parecía estar cargada de una sabiduría que solo se obtiene con el tiempo y la experiencia. Me habló de lo importante que es la fe, la esperanza, y cómo estas virtudes pueden sostenernos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Y el amor sin condiciones. Me recordó que el amor verdadero no espera nada a cambio y que es en los actos más simples donde se encuentra la mayor belleza. Me contó historias de su vida, de momentos difíciles que había superado gracias a la ayuda de Dios. Sus relatos eran conmovedores y me hicieron reflexionar sobre mi propia vida y mis propias luchas. Sus palabras, sencillas pero profundas, fueron como un bálsamo para mis heridas. Sentí que, de alguna manera, había encontrado una guía en medio de mi confusión y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Cuando me despedí de la señora, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Una pequeña chispa de esperanza se había encendido en mi corazón, una señal de que no todo estaba perdido. La oscuridad que me había tenido atrapado por tanto tiempo empezaba a irse. En los días siguientes, comencé a fijarme en las cosas pequeñas de la vida. El canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa de un niño, lo bonito de un atardecer. Detalles que antes no veía ahora tenían un nuevo significado. Sentía que Dios me hablaba a través de ellos, mostrándome su amor y que siempre estaba conmigo. En la sonrisa de un desconocido, en la ayuda inesperada de un amigo, en la belleza de la naturaleza, reconocía la mano de Dios guiándome por el camino. Poco a poco, la tormenta que tenía adentro comenzó a calmarse. La incertidumbre y la duda se convirtieron en una fe renovada, en una certeza de que Dios estaba conmigo en cada paso que daba. El camino que tenía por delante todavía no estaba claro, pero ya no me sentía solo. Entendí que Dios no siempre nos quita las tormentas de encima, pero nos da la fuerza para atravesarlas. Que su amor se muestra de maneras misteriosas, a través de personas, experiencias y señales que tenemos que aprender a reconocer. Empecé a dedicarle más tiempo a la oración, a leer la Biblia y a meditar. Buscaba la conexión con Dios en cada cosa que hacía, tratando de vivir con gratitud y amor. Una de las cosas más importantes que aprendí durante ese tiempo difícil fue el poder del amor incondicional. El amor que Dios nos tiene es infinito, no se acaba nunca, y es para todos sus hijos, sin importar nuestros errores o fallas. Comprendí que para recibir el amor de Dios, primero tenía que amarme a mí mismo, aceptar mis imperfecciones, perdonar mis errores y reconocer que valgo mucho como hijo de Dios. Empecé a ver a las demás personas con más compasión, tratando de entender sus luchas y de ofrecerles mi apoyo. Descubrí que cuando damos amor, recibimos mucho más a cambio. Las cosas que viví durante ese tiempo difícil me cambiaron mucho. Aprendí que Dios nos habla de muchas maneras, a través de la naturaleza, de la gente, de las cosas que nos pasan en la vida. Lo importante es estar atentos, dispuestos a escuchar su voz y a seguir su guía. La fe no es un camino fácil, pero vale la pena recorrerlo. Un camino que nos lleva a descubrir la verdad, el amor y la paz que solo Dios puede darnos. Hoy, cuando recuerdo lo que pasé, siento agradecimiento por las pruebas que superé, porque me permitieron conocer el amor infinito de Dios y descubrir la fuerza que tengo dentro de mí. Dios siempre está hablando, solo tenemos que abrir nuestro corazón para escucharlo.